Hola, buen día. Hoy vamos a realizar la simulación de la compuerta NOT. Para desarrollar la práctica, primero debemos de saber que una compuerta NOT es un componente lógico que realiza una operación de inversión. Esto quiere decir que si la señal de entrada es baja o cero, vamos a tener una salida alta. Mientras que si la señal de entrada es un estado alto, la señal de salida sería un estado bajo. Para desarrollar el circuito, primero vamos a seleccionar una protoboard, el tablero de switch y de LEDs. Conectamos la línea positiva de la protoboard a voltaje de corriente continua. Aquí debemos de hacer un puente hacia el otro extremo positivo de la protoboard. Después tenemos que conectar la línea negativa de la proto a tierra. De esta manera nos aseguraremos de energetizar la protoboard. Terminada la conexión de la proto, procedemos a conectar el tablero de switch. Como se puede observar, necesitamos conectar el tablero a VCC y a GND. Finalmente conectamos el tablero de LEDs a tierra. De esta manera ya tenemos alimentados a un mismo voltaje todo el sistema. Posterior a esto, seleccionamos la pestaña de circuitos. Aquí debemos elegir el circuito integrado NOT 74LS04. Buscamos el datasheet de esta compuerta para poder conectarla correctamente. Como se observa en la imagen, el pin 14 debe conectarse a voltaje de corriente continua. Esto significa que lo vamos a conectar a positivo de la proto. Y el pin 7 debe conectarse a tierra, así que realizamos su conexión hacia el negativo de la proto. Finalmente vamos a conectar las entradas y salidas de la compuerta NOT, y como se observa en la imagen, el pin 1 corresponde a la entrada de la compuerta NOT, así que la conectamos con una de las salidas del tablero de interruptores. Por otra parte, el pin 2 representa una salida de la compuerta, así que lo conectaremos a la entrada del tablero de LEDs. Para verificar la operación de la compuerta NOT, subimos el switch de la fuente de alimentación y con la tabla de verdad comprobamos si el circuito está correctamente conectado y como se puede distinguir si tenemos un estado de cero, o en otras palabras, si tenemos el switch abierto, el LED prende, y si tenemos el interruptor cerrado, el LED se apaga. En este circuito vamos a implementar una función lógica NOT. Los componentes que necesitamos son una compuerta NOT, un interruptor, una resistencia y un LED. Primero colocamos la compuerta NOT. A su entrada conectamos un interruptor y a la salida conectamos un LED para observar el resultado. La resistencia de 1 kΩ la conectamos en serie con el interruptor y el extremo final de la resistencia lo conectamos a tierra. Esto se hace para que cuando el interruptor esté abierto no quede en la entrada de la compuerta flotante. Luego conectamos la fuente de 5 volts al primer pin del interruptor. Finalmente conectamos la salida de la compuerta NOT al ánodo del LED. El cátodo del LED va conectado a tierra. Durante la simulación podemos observar que si el interruptor está abierto, la compuerta NOT invierte la señal, generando una salida alta, por lo que el LED se enciende. Si el interruptor está cerrado, la compuerta invierte esa señal abajo, lo que hace que el LED se apague.